La Alcaldía de Quibdó invita a todos los ciudadanos de nuestro territorio a participar en el informe de gestión de este primer semestre del 2020, el viernes 4 de septiembre a las 9 de la mañana. Conéctate en el Facebook Live de la Alcaldía de Quibdó. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Con el profe en tu casa, seguiremos aprendiendo con la radio y la TV. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Porque te quiero, yo te protejo. Profe en tu casa. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Humíllate delante de Dios y de su palabra. Significa la pobreza espiritual del hombre. desde la Administración Municipal invitamos a toda la ciudadanía a unirse en cadena de oración de sanación por Quibdó. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde, esperamos que nos congreguemos en todos los hogares a unirnos en oración por nuestro pueblo. Unirnos en cadena de oración por Quibdó, si es posible. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Con el profe en tu casa, seguiremos aprendiendo con la radio y la TV. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Porque te quiero, yo te protejo. Profe en tu casa. Bienvenidos queridos estudiantes, profesores, padres de familia y toda la comunidad en general a este su programa Profe en tu casa Quibdó, una estrategia de la Secretaría de Educación Municipal de nuestra ciudad para el fortalecimiento del proceso educativo que estamos llevando a cabo desde casa a raíz de la emergencia generada por el coronavirus del COVID-19, originando desde los estudios del canal CNC y llegando a todos los rincones de nuestra ciudad a través de RTV, Raza TV, Q Radio, Cocomacia Estéreo, Carrasquilla Estéreo, Domingo Sabio Estéreo, Android Chocó y Revista Chocó, a través de las redes sociales. Hoy estaremos hablando de la identidad en el marco del programa África en la Escuela, pero antes recibimos al secretario de Educación Municipal de Quibdó, Elvis Córdoba Arango. Bienvenido a Profe en tu casa. Gracias, Andrés. Un saludo cordial para todos los habitantes de Quibdó, Chocó, Colombia y el mundo, que siempre están atentos a escuchar y a ver todas las noticias relacionadas con la educación en el municipio de Quibdó. Así como dice Andrés, estamos para trabajar hoy un día muy especial acerca de la identidad dentro del marco de África en la escuela, y por eso tenemos en nuestra mesita didáctica, tenemos a una muñequita afrodescendiente que representa ese escenario que vamos a desarrollar en el día de hoy. Y también a las espaldas de Andrés y la mía también ya están aquí presentes las bicicletas que van a ser entregadas a aquellos niños, niñas, jóvenes que participaron en nuestros concursos anteriores. Estamos en el proceso de clasificación porque nos gusta tener todo listo, pasarlas por allí por las imágenes para que vean los diseños que llegaron y al final quién fue el campeón. Hay una bicicleta para niños y una bicicleta también para niñas, ya están listas para ser entregadas, adecuadas a todos ustedes quienes están atentos a nuestro programa Profe en tu casa Quibdó. Vamos entonces con la frase del día de hoy, 2 de septiembre del 2020, y dice así: el riesgo de una mala decisión es preferible al terror de la indecisión. El riesgo de una mala decisión es preferible al terror de la indecisión. Es una frase del filósofo Maimónides. Este filósofo habla
sobre lo negativo de la indecisión, aquellas personas que piensan y repiensan, Andrés, y repiensan para pensar, para tomar decisiones acertadas, y entonces ese repensar te hace demorar y perder tiempo. También implica que si no haces un análisis concreto, pero también rápido de las cosas, eso te va a retrasar. O sea, lo del dejar pasar el tiempo para la toma de decisiones es perjudicial. Y esos son de los análisis que invitamos a toda nuestra comunidad para que aprendamos a tomar las mejores decisiones. A veces es necesario, una recomendación muy personal, comenzar desde abajo que pensar siempre en llegar de una vez arriba. ¿Y a qué me refiero? En ocasiones hay oportunidades que se nos presentan en la vida, por ejemplo, para trabajar, y como uno ve que el cargo implica muy poquitos recursos, uno decide no entrar. Pero en ocasiones empezar desde ese cargo en el que se gana muy poco, te da el impulso necesario para llegar muy arriba. O sea que analiza bien, toma las mejores decisiones, pero no deja pasar 1, 2, 3, 4, 5 años para pensar cuál va a ser el camino que tú vas a recorrer en la vida. Ganas más tomando las mejores decisiones y sobre todo si son mucho más rápidas. Andrés. Así es, y se ven muchos aspectos también. Por ejemplo, cuando alguien quiere una motocicleta, quiere de pronto una moto grande, muchos cilindrajes, costosa y demás, pero su presupuesto pues no se acomoda, y si puede empezar por algo un poco más modesto, con seguridad, con el pasar del tiempo irá aumentando de rango, por llamarlo de alguna manera. Sí, Andrés, tú sabes, por ejemplo, por qué a mí me gusta tanto en las bicicletas. Yo recuerdo desde niño, siempre quise tener una bicicleta, y para lograrlo, tener una bicicleta, ¿sabes cómo empecé? A armarla por partes. Me compraba una llanta cuando tenía dinero, me compré el marco de la bicicleta, lo fui pintando paso a paso, hasta que un momento la completé. ¿Qué aprendí yo? A armar una bicicleta. Yo hoy le quito la llanta, la inflo, la parcho, hago lo que sea con una bicicleta. Aprendí muchísimo porque fui paso a paso. Y te cuento, de las personas más emocionadas, cuando tuve mi primera bicicleta fue mi madre, al ver que fui capaz de lograr tener una con mis propios medios. Hay que tomar decisiones, no solamente aspirar a tener lo que otro tiene, sino pensar en cómo llegar a ese punto con trabajo, con dedicación. Así es, bueno, y secretario, del 6 al 13 de septiembre estaremos conmemorando la Semana por la Paz, y este año bajo el lema Demos el paso, el reencuentro es con la paz, pues nos vamos preparando para celebrar y conmemorar, como les decía, la 33ª Semana por la Paz. Con esta iniciativa se busca visibilizar las acciones que se realizan desde los territorios con el objetivo de lograr la paz y la reconciliación en las comunidades. Esa paz tan anhelada y que a pesar de muchos procesos aún sigue siendo esquiva, sobre todo en las regiones apartadas de nuestro país, así como acá en nuestro departamento del Chocó. Sí, señor, la Alcaldía Municipal de Quibdó, a través también de la Secretaría de Educación Municipal, va a participar a dinamizar este proceso con nuestros estudiantes. Vamos a hacer reuniones virtuales, vamos a participar también, Andrés, en conferencias que están programadas. La diócesis de Quibdó va a estar liderando este proceso y muchísimas entidades también del orden departamental, pero nosotros tenemos y sentimos que tenemos esa responsabilidad, quienes estamos en el magisterio, en el municipio de Quibdó, de impulsar la paz, y eso se logra si trabajamos desde nuestras bases, y nuestras bases consideramos que son los niños, niñas y jóvenes que tenemos en el sistema educativo municipal. Por ello, recordamos entonces estas fechas de invitación para que todos estemos allí en la Semana por la Paz, participar en esas convocatorias virtuales, recibiendo la información y también dando clic, enviando ideas que permitan que nosotros en el departamento del Chocó lleguemos a ese tan anhelado momento ya crucial de paz para todos. Así es, bueno, esta semana conoceremos entonces, como decía, los ganadores de los concursos del mes anterior de agosto, y como yo soy el defensor de nuestros televidentes acá, no se preocupen que ya estoy pidiendo los premios para el concurso del mes de septiembre, y pues indudablemente tendrá que ver con las festividades de pues las fiestas de San Pacho. Entonces vayan preparándose en sus casas porque muy pronto también les anunciaremos este nuevo concurso, secretario. Entonces, ¿qué celebraciones hay un 2 de septiembre?
Sí, señor. Ahí nosotros destapando nuestras bibliotecas, la verdad es que nos sentimos muy contentos y orgullosos del reporte de los profesores. Ayer me cogieron un grupo de profesores en la Secretaría de Educación Municipal haciendo comentarios muy favorables acerca de lo que hablamos nosotros acá, que es algo que te llena de información y ayuda también a tu cultura. Es bueno manejar una buena cultura y sobre todo con información que es la que estamos dando nosotros aquí y que le puede servir a nuestros estudiantes para hacer un mejor análisis, comprender más acerca de distintos temas que pasan a nivel social. 1945, empecemos por esa fecha, este hecho histórico muy importante, se pone fin en Japón a la Segunda Guerra Mundial. Queda concluido oficialmente hace ya 75 años. Fin a la Segunda Guerra Mundial. Eso ocurrió en Japón, en el acorazado Missouri de Japón. Estaba el general Umezu y se rinde ante las tropas del aliado MacArthur. Ocurrió en esa fecha ya hace 75 años, culminó la Segunda Guerra Mundial, un hecho histórico y hay que decirlo, desastroso para la humanidad. Otro hecho histórico en 1666 ocurrió en Londres, un incendio horrible en Londres, gigantesco incendio en la ciudad de Londres que quemó gran parte de la ciudad. Pero ¿sabe cuál es el hecho positivo? Porque sabemos que un incendio es devastador, genera mucha pobreza, muchas dificultades a las familias. Ese incendio puso punto a una epidemia que había que se conoció como la peste bubónica. Epidemia en ese momento, peste bubónica, que había acabado con más de 68.000 personas en ese momento en esa ciudad de Londres. Pero recordemos, esa peste bubónica que empezó como epidemia, no solamente como el COVID-19, que empezó como epidemia, pero luego se convirtió en pandemia. Epidemia porque estuvo en un lugar propagándose, pero pandemia porque se regó, ahora el COVID-19 porque se regó por todo el mundo. Y también ocurría, el análisis que se mostró fue porque había muchos lugares que tenían dificultades de higiene, es decir, donde proliferan las ratas y esas ratas también les llegan pulgas, esas pulgas también infectaban a los seres humanos con la peste bubónica y generó grandes dificultades. En 1666, hace ya 354 años ocurrió este hecho histórico. Un hecho histórico, ahora vamos a hablar de uno mucho más antiguo. Eso fue en el año 44 antes de Cristo. Son comentarios que aparecen en los textos de filosofía de nuestros estudiantes. Dice, en Egipto la reina Cleopatra VII declara regente a su hijo Ptolomeo XV, hace 2064 años. Pero miren, cuando uno dice declara regente, ¿a qué se refiere? Ella dejó a su hijo como gobernante de todo ese imperio que tenían en esa época, y es algo que nosotros destacamos hoy en la historia. Miércoles 2 de septiembre 2020 se cumplen 51 años del primer intercambio de información entre dos ordenadores, es decir, dos computadores. 51 años. Eso supuso el origen del Internet, pero fue un intercambio entre dos computadores de la época que sucedió en uno que había en la Universidad de Los Ángeles, California, y otra en Stanford. Ese es un hecho histórico, la comunicación entre dos computadores, pero que posteriormente se puede decir que dio origen también al Internet, pero que ya el Internet, que eso fue un avance importante. Recuerden, Internet ya tuvo su origen cuando se comenzó a hablar de www, ¿sí? www, eso fue ya en 1991, que podemos hablar entonces del verdadero origen de la Internet. Pero en esa fecha ocurrió el intercambio de información entre dos ordenadores y eso es lo que nosotros destacamos aquí hoy. Otro tema que quiero destacar, hay una emisora muy importante a nivel nacional, esa emisora es Caracol Radio. En esta fecha, un 2 de septiembre de 1948, cumplió 72 años de la primera emisión de la emisora Caracol Radio, que es muy importante a nivel nacional. Vamos a contar otro hecho histórico también, y que están viviendo hoy en uno de los países también
de Asia, en la ciudad de Hanoi ocurrió, capital de Indochina, actual Vietnam. Se declara a este país independizado de Francia, entonces podemos proclamar hoy y hablar hoy de la liberación de la República Popular Democrática de Vietnam, 1945. Hoy ellos están conmemorando esa independencia. Y un tema que tiene que ver con cultura, Andrés, una película que yo creo que usted también de pronto se vio uno que otro capítulo por allí, se llama Star Trek, Viaje a las Estrellas. Un 2 de septiembre de 1969 se emitió el último capítulo de esta película. Pues lógicamente yo tampoco había nacido, no nos las vimos, pero las repeticiones en épocas posteriores sí las hemos podido ver, que dio origen también a otra gran cantidad de películas, porque eso generó un clásico, lo de Viaje a las Estrellas, porque genera pasión, ver una nave que está viajando y pasar por las estrellas, ver meteoros, generó una pasión mundial bastante importante. La película se conoció como Star Trek, o Viaje a las Estrellas, que a partir de ella nacieron otra gran cantidad de películas. Y en deportes, 2002, Ronaldo, pero el gordito, fichó para el Real Madrid. Eso fue un acontecimiento bastante histórico porque dio origen en esa época a los temidos galácticos del fútbol, que ya estaba Zidane, Figo y luego llegó Ronaldo el Gordo. Entonces ese equipo fue, además de ser muy costoso, muy bueno en la época. Y finalmente quiero hablar del cumpleaños de uno de los futbolistas más reconocidos, por qué no decir el más reconocido a nivel de Colombia, nuestro Pibe Valderrama, el gran capitán, el mono Pibe, está cumpliendo hoy 59 años, es un orgullo para nosotros siempre mencionarlo porque ha sido un deportista ejemplar, un verdadero capitán, que nosotros siempre lo que hemos visto de él han sido excelentes noticias y así esperamos siempre aquí a nuestros estudiantes que nos ven hoy, que demos ejemplo para que nuestras generaciones, nuestros amigos y demás personas nos recuerden con orgullo. Así es, bueno, felicitaciones a Carlos el Pibe Valderrama, casi vino con una historia bastante nutrida hoy el secretario. Sí, y bueno, yo tengo en concordancia con algunos temas de los que te tocó, a propósito del fin de la Segunda Guerra Mundial, un año antes, un 2 de septiembre, pero de 1944, Ana Frank era enviada al campo de concentración en Auschwitz. No sé si recuerdan a Ana Frank, que se popularizó porque pues algunos de pronto han visto la película El diario de Ana Frank. Entonces esta era una niña alemana, pero de padres judíos que se habían escondido en Ámsterdam durante 2 años y medio, antes de ser capturados por las tropas pues alemanas nazi, y fueron repartidos en diferentes campos de concentración. A Ana le correspondió entonces el de Auschwitz, y su padre, cuando ella fallece en febrero de 1945, 2 meses antes de ser liberado de ese campo de concentración, pues ella muere a causa de tifo. Su padre publica su diario y lo llamó en ese momento La Casa de Atrás, y donde se relataba todos los difíciles momentos que tuvieron que vivir como escondiéndose precisamente de estas tropas alemanas que buscaban en casi todos los países alrededor de esa Alemania una persecución en contra de los judíos y los hijos de los judíos. Alemania nazi, sí señor. Es importante verse ese documental, lo consiguen en internet, que le ayuda también a uno a recrear todo lo sucedido en estas épocas terribles, no solamente para Alemania, sino para toda Europa, lo que quiso hacer Adolfo Hitler, el gran tirano. Y en 1989, un 2 de septiembre, un caso también trágico, pero para nuestro país y es que fue el atentado al diario El Espectador. 6:45 de la mañana explota una bomba a las afueras de las instalaciones de este periódico, justo antes de la entrada del personal ese día a trabajar, y pues eso genera una escalada violenta en contra de la familia Cano, que son los fundadores y propietarios de este diario El Espectador. Una época
para recordar a nuestro país para que no volvamos a repetir la barbarie que se vivió en esos momentos. Y por último le tengo que en el 2008, el 2 de septiembre también, la gigante de la tecnología Google lanzaba al mercado su navegador Chrome. Entonces el popular Google Chrome que tenemos hoy era lanzado un 2 de septiembre del 2008. Vamos entonces, a propósito del fichaje que hace usted los Galácticos, ese fichaje se da luego de un grandioso mundial que tuvo Ronaldo en el 2002 en Corea-Japón, luego de esa terrible lesión de rodilla que había sufrido. Nadie creía en él, decían que ya estaba acabado como jugador de fútbol. Su entrenador de la selección de Brasil confía en él y lo lleva como delantero titular en contra de todo el mundo en Brasil, en contra de toda la prensa, en contra de la directiva, en contra de la gente. Dice Ronaldo va a ser el titular y se vuelve Ronaldo en ese mundial, y hasta hace muy poco, creo que fue en Brasil precisamente que lo superaron, era el mayor goleador de los mundiales, que fue superado por Klose en el mundial de 2014. Sí, señor, es correcto recordar esos tiempos difíciles que vivió el gordo, hoy Ronaldo, porque en ese tiempo estaba delgado, por también el compromiso que tenía era dificultades en su rodilla. Entonces para el Real Madrid no era muy claro si lo fichaba o no, pero hay que comentar algo. Nosotros decimos que el fichaje fue el 2 de septiembre, pero las fechas concretas de su trámite se dieron entre el 30 y 31 de agosto, sino que ya la presentación se hace el 2 de septiembre, pero fue una cuestión bastante compleja para que el Real Madrid pudiera lograr el fichaje de Ronaldo por las grandes dificultades. Dice Ronaldo, leyendo nosotros en sus artículos, que él al final decidió porque tenía grandes dificultades con el técnico del Inter, y entonces decidió salir. En ese tiempo era Cooper, el técnico, decidió salir y se fue al Real Madrid, y la verdad que allá también triunfó. Es un delantero que hoy, todos los que hemos visto fútbol, la verdad lo admiramos por la gran capacidad que tenía. Él entrenaba contra 2 o 3 defensas, él solo. Eso mostraban los entrenamientos. Le ponían 3 defensas y él sacaba los 3 y hacía el gol. Sacaba los 2 y hacía el gol. Una alta capacidad de este gran futbolista brasileño. Sí, señor, a pesar de su corta carrera por los problemas de las rodillas que ya mencionábamos, pues ganó todo. Ganó Champions League, ganó Mundial de Fútbol, ganó ligas, o sea, donde jugó, ganó. Creo que es uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos con más aquí en Profe en tu casa, Quibdó. Sé que todo va a estar bien, lo podemos superar. Todos unidos hacia adelante, con paciencia y mucha fe, mientras me puedes llamar. Videollamadas o mensajes por WhatsApp. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Mientras esto pasa, pronto volveremos a abrazarnos de mucha fe. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Porque te quiero, yo te protejo. Porque te quiero y te protejo, y lo hago con todo mi corazón. Aquí la única cura se llama la prevención. Evitar el contacto físico y buena desinfección. También lavar tus manos con agua y jabón. No seamos indiferentes, lo que el mundo pasa. La humanidad está viviendo una amenaza. Yo sé que esto pasa, con fe en el Señor sé que esto pasa. Por lo pronto nos quedamos en casa. Escucha bien, quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Mientras esto pasa, pronto volveremos a abrazarnos de mucha fe. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Porque te quiero, yo te protejo. No queremos que ninguna familia en el Chocó se vea afectada por el COVID-19. Por esa razón, quédate en casa. Una campaña de la Alcaldía de Quibdó, la Coordinación de Cultura Municipal y el Centro Cultural Somos Arte. ¿Sabías que el coronavirus puede sobrevivir en objetos que pasan por nuestras manos frecuentemente? Recuerda,
Lávate muy bien las manos y evitemos que el virus entre a nuestro organismo. Secretaría de Salud Municipal de Quibdó. Lo estamos haciendo posible. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Con el profe en tu casa, seguiremos aprendiendo con la radio y la TV. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Porque te quiero, yo te protejo. Profe en tu casa. Continuamos con más aquí en Profe en tu casa Quibdó y recordamos que el tema del día de hoy es la identidad en el marco de África en la escuela, y por eso vamos a establecer comunicación vía videollamada con la profe María Isabel Mena García. Recordemos que ella es licenciada en Historia de la Universidad del Valle, magíster en Investigación Social Interdisciplinaria, especialista en Gerencia de Proyectos Educativos Institucionales de la Universidad Distrital, y además fue asesora del Ministerio de Educación Nacional para la educación afrocolombiana, proyectos etnoeducativos afrocolombianos, y en el Centro de Estudios para la Democracia Colombia Siglo XXI. Se destaca su investigación en temas relacionados con la cultura, la historia y la educación de las comunidades afrodescendientes. Profe María Isabel, bienvenida una vez más aquí a Profe en tu casa Quibdó. Buenos días nuevamente, gracias por la invitación. Es un honor escuchar toda esta información que le están transmitiendo permanentemente a los niños y las niñas por estas plataformas, a las comunidades educativas. Bueno, profe, empecemos a hablar primero de un tema de cómo hablar de la educación, de la etnoeducación en las aulas, cuando muchos de nosotros aún no reconocemos nuestra identidad y pues en los niños se ve aún más marcado este desconocimiento de la identidad y de la historia afrodescendiente. Esa pregunta es muy importante y la debemos asumir con toda la seriedad y el compromiso que requiere una pregunta de ese tamaño para un pueblo tan específico como es el pueblo chocuano. La etnoeducación propende porque estas identidades culturales, porque estas formas de vivir en el territorio sean parte de la gramática educativa. Tiene que ser de esa manera. Digamos que las transmisiones culturales se refuerzan en la escuela, nacen con la familia, de alguna manera se consolidan en la sociedad, y entonces la escuela le queda mucho más fácil trabajar de manera articulada cuando los mensajes sobre la identidad son lo mismo. Ahora, la identidad es un conjunto de rasgos, de pautas. No es lo mismo tener la identidad, digamos, en las islas de San Andrés y Providencia, cuando los niños tienen el acceso al mar, a la playa, a las conchas, a tenerla en una ciudad como Quibdó, que tiene, digamos, otras improntas culturales. Ya el secretario hablaba, por ejemplo, de las fiestas de San Pacho, que ya están en el marco, digamos, de este tiempo. Y en ese sentido, lo que hace la etnoeducación es fijarse una meta con las identidades de los niños y de las niñas, de los estudiantes que pasan por el sistema educativo, y hacerse preguntas que consoliden la oportunidad, el desafío de narrarnos colectivamente e individualmente. Sí, profe. María Isabel, le habla Elvis Córdoba, secretario de Educación Municipal de Quibdó. Un placer estar hoy conversando con usted acerca de este tema tan trascendental que nos apasiona y que nosotros como Secretaría de Educación lo estamos promoviendo como una línea estratégica dentro de nuestro plan de desarrollo municipal. Yo quiero hacer una pregunta que yo creo que la haría también
gran parte de nuestros docentes del municipio. Supongamos que yo soy un profesor de tercero de primaria y que mañana, pasado mañana, tengo clases con mis niños y niñas. ¿Cómo hago yo para promover identidad? ¿Qué debo planear para promover identidad en la clase de mañana, pasado mañana con mis niños y niñas? Importantísimo. Mire, la identidad es un tema concreto. No nos podemos olvidar de eso. La identidad tiene que ver por lo menos con 3 capas de los sentimientos, con 3 capas de los usos sociales de la memoria. La identidad tiene que ver con cómo me reflejo ante un espejo. Y yo aquí quiero contar lo siguiente. Digamos, uno de los retos que tiene Colombia que asumir es que tenemos muchas identidades en paralelo. Entonces yo puedo ser una niña negra, chocuana, descendiente de mis padres chocuanos, los míos venían del río Capá. Luego hay una rama de nosotros que nace en el Bagre, luego me vengo para Bogotá y hay otra rama del linaje que ya es afrourbana. Fíjense ustedes que ahí pegué una serie de identidades muy interesantes. ¿Y esto por qué lo digo? Porque nos falta tener en Colombia mayores estudios que nos muestre qué pasa con los niños racializados, que son los niños que pareciera que damos por hecho que su identidad es estática. Entonces yo vengo estudiando cómo estos niños nos muestran sus identidades, no ya a partir de lo que nosotros consideramos como adultos que ellos se identifican, sino cómo ellos realmente toman el protagonismo de su gráfico, de su dibujo, de su representación y nos dicen, este soy yo. Y ahí nos hemos encontrado con cosas maravillosas, cosas muy fuertes, cosas muy delicadas que hay que trabajar con los profes para que nos ayuden primero a entender qué es esto de la identidad individual, qué es esto de la identidad colectiva, qué es esto de la identidad corporativa, es decir, estoy en un territorio, estoy en un consejo comunitario, pertenezco a cierto apellido, ese apellido cómo se mezcló con otros, etcétera, etcétera, y lo que ha producido, digamos, toda esa parentela. Aquí hay mucho, pero mucho que trabajar y mucho que decir y mucho que estudiar. Yo invitaría a los profes, a la Secretaría de Educación, a que trabajen en estudios sostenidos sobre la identidad de los niños y de las niñas para poder entender qué mecanismos internos e íntimos de los niños transcurren en los primeros grados de la escuela y cómo esos mecanismos de alguna manera se consolidan al final de la educación primaria y llegan hasta bachillerato, por supuesto, en la universidad. Isabel, usted en un programa anterior nos contaba acerca de la experiencia que tuvo con la niña cuando estaban mirando el cuerpo humano y iban a pintarlo con el color denominado piel, o mal denominado mejor, piel, y pues ¿cómo hacemos como padres de familia también para contribuir a que, digamos, que esos errores o esos fallos que hay en el sistema, porque pues cuando somos niños aprendemos por repetición, por lo que vemos en nuestro entorno. Entonces, si en la escuela me van a llevar a describirme el cuerpo humano con unas características totalmente diferentes a las que yo como niño tengo, y de pronto en algunas poblaciones en las que no tengo la posibilidad de conocer a personas con características similares a las que me presentan en el dibujo, por ejemplo, ¿cómo entonces como padres de familia también aportamos en ese trabajo y del desarrollo de la identidad? Miren, cuando yo terminé la tesis de maestría, yo encontré todo esto que conté en el programa anterior sobre la representación de la comunidad negra en los textos escolares. Y allí la pregunta con la que yo me quedé es, bueno, así nos han representado las editoriales. Uno esperaría que en algún momento en el Chocó, por ejemplo, en un territorio de mayorías negras, de personas negras en este territorio, los textos que llegan a las escuelas pasen por un rasero de la identidad expedito, es decir, que textos racistas no puedan entrar a las escuelas en el Chocó y en Quibdó específicamente. Cuando yo terminé entonces esa tesis, dije, ¿qué pasaría si
a los niños le damos la hoja de blog, le damos los colores y le decimos, ahora nadie te va a representar, ahora te vas a representar tú. Y lo que encontré es que los niños se pintan con el color piel por lo menos hasta tercero o cuarto de primaria. Y aquí hay una cosa muy compleja que tendríamos que estudiar profundamente de qué elemento emocional es el que se queda en una especie de congelador, en una especie de tránsito bailable. El niño sabe que es negro, pero como el mundo espera que él se pinte de color piel, él lo hace. Sí, entonces, yo no creo aquella tesis tan utilizada en la psicología de que los niños no saben que su cuerpo es chocolate o marrón o de un color oscuro. Los niños lo saben, pero es tanto el imperio de los útiles escolares, entre comillas blancos, entre comillas color piel, que ellos responden y se acomodan a esta expectativa del mundo. Yo pienso que Quibdó tiene todas las condiciones intelectuales, físicas, políticas, económicas, para hacer estudios de gran nivel que le permitan a los maestros, para ayudar a las familias sobre todo, a entender aquí qué pasa y cómo lo podemos mejorar. Antes no va a pasar porque estamos muy a oscuras todavía de cuáles son los impactos del color piel en la vida de los niños y las niñas. ¿Yo qué puedo decir hasta ahora? Estamos perdiendo la primera curva gráfica con los niños. Es decir, cada vez que este niño en su casa toma una hoja, hace un relato gráfico de su familia, de su mamá, de su papá, y los pinta con color piel, ahí hay una complejidad que entender. Y entonces necesitamos entrenar a los maestros, necesitamos entrenar a las familias para que entiendan ahí lo que está pasando y podamos colectivamente encontrar los mejores caminos para acompañar esta decisión. Porque finalmente un dibujo y una representación es una decisión de un sujeto. Entonces es muy importante que los dibujos los guardemos, que los dibujos los miremos, que nos tomamos el tiempo de conversarlos con los niños. Que le digamos, ¿tú por qué pintaste esta cabeza tan grande? Porque eso tiene alguna explicación. ¿Tú por qué pintaste a tu tía tan chiquita? Esto tiene una explicación. ¿Por qué tu mamá y tu papá están abrazados? Eso tiene una explicación. Y mucho cuidado, mire, desafortunadamente, quienes más han utilizado, han sido beneficiarios del dibujo son los psiquiatras. Los psiquiatras, cuando sospechan de casos de violación y de maltrato sexual con los niños, utilizan los dibujos porque esas grafías son absolutamente íntimas, son narradas por el sujeto. Desafortunadamente en educación todavía no tenemos el suficiente entrenamiento para entender todo esto, pero podemos señalar pistas. Cuando un niño pinta a un sujeto desnudo, cuidado, hay que ponerle mucha atención porque algo está pasando. No es, digamos, normal, sin decir que todo dibujo desnudo es una violación, no, eso no lo podemos decir, pero sería necesario observar un patrón analítico donde el niño nos cuenta qué es lo que está viendo del cuerpo humano. No es normal que un niño dibuje de manera permanente y consecuente a otro ser humano o a él mismo desnudo. Hay que tener mucha atención a estas grafías porque, repito, en tanto son el mundo íntimo de los niños, ahí nos lo están narrando todo a flor de piel. Entonces yo creo que ahí hay que hacer unas jornadas de trabajo muy claves con los maestros, con las madres de familia, con los padres, con las comunidades educativas, con los psicopedagogos, para que nos ayuden a entender este campo y proceder con las mejores medidas institucionales. Sí, muy bien. La verdad que las respuestas que nos está dando son bastante bien documentadas. Mire, yo quiero hacerle una pregunta relacionada ya con un tema de actualidad. Pues nosotros viendo las noticias que se dan a nivel mundial, me parece increíble que todavía en países como Estados Unidos se estén viendo acciones de racismo, pues yo digo siempre increíbles, y que nosotros desde acá, desde el sector educativo,
insistimos que no podemos combatir el racismo con más racismo. Y revisando nosotros acá en el Chocó, que tenemos pues un gran porcentaje de afrodescendientes, indígenas, mestizos, o sea, la pregunta es, ¿cómo hacer este trabajo de identidad sin afectar la interculturalidad? Porque sabemos que a través de ella se generan acciones de convivencia. Es una muy buena pregunta en un país con las características que tenemos. Realmente Colombia no tiene un debate serio sobre la identidad de nuestros niños y de las niñas en las aulas. Digamos que tenemos pendientes, a mi modo de ver, dos cosas. Tenemos pendiente la construcción del sujeto hacia adentro. Esta construcción que en Colombia, particularmente para la gente negra, ha sido negada. Y tan negada ha sido que por eso nos asombra expresiones de racismo que suceden permanentemente en la sociedad. Eso nunca se fue. Eso desde la colonia se quedó con nosotros y es donde pareciera que no tenemos todavía cómo resolver esto. Entonces, si nos observamos el mundo íntimo del niño, probablemente podamos mejorar el clima en el que crece y evitar que posteriormente el niño juzgue de manera negativa a los demás. Es decir, yo no puedo juzgar o no puedo valorar al otro sin valorarme a mí mismo. Si yo permanentemente me veo en un espejo prestado, me veo, por ejemplo, yo niña negra me veo en un espejo prestado de la niña mestiza. ¿Cómo voy a tener una relación saludable conmigo misma y con la niña? Entonces, a lo que le llamamos interculturalidad tiene que ser un manto de convivencia que permita que el niño se sienta bien con su cuerpo, con su pelo, con su parentela y posteriormente se sienta cálido con otras poblaciones en las que convive en el territorio. Entonces, yo creo que aquí hay un trabajo muy grande, muy sencillo, pero absolutamente básico de hacerlo, porque si no entendemos la interculturalidad, sino como la suma de gente que se sienta en un aula de clase, allí estamos perdiendo una cantidad de explicaciones y de argumentos que los tienen los mismos niños. ¿Sí me explico? Yo tendría que valorarme a mí como sujeta negra, luego valorar a la niña indígena que comparte conmigo en el territorio, con la niña mestiza que comparte conmigo en el territorio, con estos niños venezolanos que llegan gota a gota a este país también, y del cual hay que hacer grandes esfuerzos. Pero insisto que hay una operación que pareciera pendiente con nosotros mismos internamente. Por ejemplo, en una escuela que yo estuve hace 2, 3 años, me pareció muy interesante que las niñas todavía utilizaran negro negritino como una escala cromática. Porque esto lo que te dice es que en el vocabulario popular permanece una especie de escala donde los unos más claritos y los otros más oscuros todavía tienen razón de ser en el imaginario familiar y por lo tanto los niños hablan de eso en su recreo, en sus aulas, en su cotidianidad, en la calle. Volver a recordar eso fue para mí muy interesante, venido de una narrativa de niñas tan pequeñitas. Eso significa que todavía ahí están cosas pendientes, cosas por elaborar y por tramitar. Desde el aula y desde los hogares con los padres de familia podemos empezar a romper esos estereotipos y empezar a construir desde lo que en realidad somos. Profe María, ¿nos escucha? Sí, aquí estoy. Bueno, le repito la pregunta, ¿cómo desde el aula y desde los hogares, los padres de familia, podemos ayudar a romper esos estereotipos de las comunidades negras y empezar a construir desde lo que en realidad somos? Las piezas analíticas más importantes con las que yo me he encontrado se llama dibujo infantil. Ahí no hay mediación de los adultos, los niños dicen lo que quieren decir
y he utilizado los dibujos para conversar con las mamás, para conversar con las maestras. Decirle, profe, mira este tamaño, mira este color. Y eso ha sido muy interesante, este intercambio de ideas frente a lo que los niños nos aportan. Este insumo sería valiosísimo para trabajar en las comunidades educativas. Yo insisto que eso está al alcance de todos nosotros. Ahí no necesitamos hacer esfuerzos por materiales o por otro tipo de cosas. Está muy al alcance de cada uno de los contextos en los que están los niños, y eso sería un trabajo muy interesante que involucra, digamos, a toda la comunidad educativa. Pienso que el color piel hay que, yo no sé si sacarlo de la clase. Yo no sé si hacer una actividad con los niños y las niñas donde este color sea puesto en interrogación por parte de los niños y las niñas, pero sí hay que hacer alguna actividad con él para llamar la atención y hacer conciencia a los niños que todos los colores son diversos, todos los colores de los seres humanos son diversos. Entonces, en ese sentido, no tiene razón de ser que a ese le llamamos color piel. Esa actividad la puede hacer cualquier maestro, cualquier funcionario, pero hay que hacerla, porque como está tan naturalizado que así le llamamos a ese color y que no entran otros. Entonces hay que hacer un esfuerzo nacional, hay que hacer un esfuerzo en las localidades y en las escuelas por dejar de llamarle así. En Brasil, digamos, les cuento esto, en Brasil hicimos todo un ejercicio de llamar a las fábricas que hacen los colores de las cajas de colores de los niños y le hicimos toda una propaganda de que esto no se llamara color piel. Y por eso es que ustedes hoy ven que una empresa del tamaño de Faber-Castell, que es la que fabrica la mayor cantidad de colores para nuestros niños, haya sacado una colección de chocolates y de marrones, y a todos eso les llamó color piel. Entonces, fíjense ustedes que sí es posible hacer este tipo de transformaciones, están al alcance de nuestras posibilidades y de nuestras capacidades. Y yo, qué rico ver en algún concurso, por ejemplo, los colegios, cómo tomaron ese color y lo renombraron y le dijeron otras cosas y lo volvieron más diverso. Eso sería muy interesante porque yo creo que Quito tiene todas las condiciones para hacer un trabajo de eso. Hay que hacerlo. Así es, secretario. Sí, bueno, quiero hacerle un comentario de lo que venimos trabajando nosotros acá en el municipio de Quito, relacionado con estos temas, a ver si usted nos puede dar alguna opinión con relación a ello. Nosotros venimos trabajando con el Ministerio de Educación Nacional, con el Comité de Paro Cívico, la Secretaría de Educación Departamental del Chocó y por supuesto la Secretaría de Educación Municipal, lo que tiene que ver con la política pública en educación intercultural para el Chocó. Y asimismo también a partir de allí sacar los planes educativos en educación intercultural. ¿Por qué lo estamos promoviendo desde ese escenario? Porque resulta que viene ocurriendo que cuando simplemente trabajamos temas de conferencias e indicaciones generales para los maestros, finalmente el profesor termina apoyándose en una editorial nacional y lo que tiene que ver con la identidad se nos olvida. Entonces, por eso queremos ahora que sea una política pública, que sea un plan, que nosotros nos dediquemos precisamente a eso por la importancia que se merece y creemos que ya es hora de que en el departamento del Chocó lo podamos realizar de esa manera. No sé si usted tiene algún aporte para nosotros con relación a ese escenario que estamos planteando. Me parece importantísimo esto que está pasando porque tendríamos que llegar a considerar que tanto la política educativa como el resto de la política curricular se encuentre. Mire, yo tengo un gran pesar, secretario, y aquí quiero hacerle una crítica muy constructiva a lo que pasa en Quito. Hace un tiempo yo estuve y me dolió en el alma que las maestras, entre comillas, disfrazan a los niños el Día de la Afrocolombianidad. Esto es una comprensión absolutamente distorsionada del tema de África y de su afrodescendencia, porque implica que yo me puedo disfrazar como persona negra y cuando
quito el disfraz, pues ya soy otra cosa. Esto es tremendamente peligroso con los mensajes que le estamos dando a los niños. Entonces, en tal sentido, yo creo que este tema tiene que gozar de cierta institucionalidad, como usted lo está planteando. Me parece absolutamente clave que el maestro empiece a mostrar cómo la educación irriga el currículo estandarizado, porque si no, no tiene sentido trabajar sobre dos sistemas, el sistema, digamos, estandarizado, el nacional, y el sistema local. Eso no tiene sentido en la escuela, porque finalmente tercero de primaria, para citar un ejemplo, es tercero de primaria, no es un tercero local divorciado de un tercero nacional. Entonces me parece clave que estas cosas pasen de esta manera, que se logre mostrar que en los planes de aula los maestros están haciendo cantidades de cosas que sabemos que las están haciendo, pero que esta labor de sistematización a veces se queda en elementos muy primarios y no logra decir todo lo que pasa en las escuelas y en los colegios. Así que yo felicito la iniciativa, muy interesante que en algún momento se puedan mostrar proyectos etnoeducativos grandes, amarrados a zonas, amarrados a áreas del conocimiento, y que se empiecen a notar esas transformaciones curriculares que la educación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos persigue. Felicitaciones por esto, qué buena noticia. Bueno, profe María Isabel, lastimosamente siempre se nos acaba el tiempo con usted y nos quedan varios temas en el tintero, pero bueno, rápidamente, esta semana tenemos África en la Escuela. Cuéntenos de qué se trata el evento, qué temas se van a tratar y por dónde podemos verlos. El 4 de septiembre, es decir, el viernes a las 8 de la mañana, se va a encontrar todo este movimiento pedagógico que se llama África en la Escuela. Vamos a hacer el lanzamiento nacional de las memorias de África en la Escuela, de muchos colegas que están escribiendo y haciéndose preguntas sobre estos temas de la afrodescendencia, de ciertos elementos que tenemos que tener en cuenta para trabajar, entre comillas, en interculturalidad, etcétera, etcétera. Entonces esto va a acontecer el 4 de septiembre. Allí nos vamos a encontrar con muchos maestros, maestras, líderes, pensadores, intelectuales, que vale la pena que el magisterio colombiano lo tenga a la mano a la hora de fortalecer sus procesos pedagógicos en cátedra y en educación. Y el secretario mencionaba una cosa que es muy importante para nosotros, y es que el mundo editorial no puede seguir de espaldas a los clamores territoriales, a las necesidades de las escuelas en los territorios, de tal suerte que esto solo se hace cuando hay una producción local que entra no solo a competir con esto, porque pues la competencia de las editoriales andinas es muy grande y es sanguinaria, pero hay que tener una producción local que el maestro pueda tener a la mano este combo, este material pedagógico para su trabajo en las escuelas y en los colegios. No puede ser de otra manera. Bueno, profe María, agradecerle por habernos acompañado una vez más aquí en Profe en tu Casa Quibdó, hablando pues sobre estos temas de la etnoeducación tan importantes en estos momentos, sobre todo en los territorios como el departamento del Chocó. Gracias a ustedes. Quedo muy pendiente de toda esta juntanza que se hace permanentemente desde la Secretaría de Educación. Muchas gracias. Agradecer también al secretario que hoy nos acompañó durante toda la hora de nuestro programa. Entendemos las ocupaciones de su agenda, pero bueno, hoy sacó el espaciecito y un tema bastante clave también de que se viene. Claro, los temas que tienen que ver con educación me apasionan. La verdad es que hace unos 10 años comencé a trabajar el tema en educativo e intercultural. Inclusive lo he trabajado con temas relacionados con tesis de grado y demás, y creemos que es importantísimo. Miren, se aprende cuando uno relaciona lo que hace con lo que vive, con lo que lee en los libros, con lo que se trabaja en el aula. Entonces eso es muy importante, ahí es que el aprendizaje se hace significativo. Si nosotros tenemos unas condiciones y unas características específicas en nuestro territorio, desde allí es que debemos nosotros empezar a construir los procesos de aprendizaje, no desde otro escenario. No puedo yo hablarle
a nuestros estudiantes únicamente de un metro, de un transatlántico, y que él solamente lo tenga en la imaginación, cuando aquí también tenemos medios de comunicación, de transporte, que nos pueden apoyar y nos pueden ayudar. No quiere decir que tenemos que alejarnos de lo que hay a nivel internacional, de ninguna manera, pero sí empezar con lo que hay. Ese es nuestro gran problema. No le damos poco valor, le damos muy poco valor a lo que tenemos. Mira, nosotros hablamos de un concurso y a nivel mundial se habla de cometas, pero también recordamos aquí en el mismo programa que acá nosotros le decimos a esas cometas barriletes, y hay que mencionar el término barrilete porque desde ese escenario el estudiante entiende más. Más de uno preguntaba, bueno, ¿y cometa qué es? Porque lo tiene en otra perspectiva. Entonces, por eso es necesario aprender desde los entornos que nosotros tenemos, y eso se llama también en la educación. Así es, lo comentaba usted, y varios estudiantes nos preguntaron qué es cometa, qué es lo que debemos elaborar para participar por la bicicleta. Hasta el día en que dijimos aquí es un barrilete, ahí todo el mundo, claro, ya la tenemos. Y empezaron a llegar las propuestas para participar en este concurso. Se volvió significativo el tema y entonces por eso hubo mayor motivación. Sí, señor. De esta manera entonces llegamos al final de nuestro programa el día de hoy, recordándoles entonces que la próxima semana tenemos la Semana del Bilingüismo y la estaremos celebrando aquí en Profe en tu Casa Quibdó. También se nos suma ya la Semana por la Paz y también estaremos tratando temáticas acerca de esta Semana por la Paz aquí en nuestro programa Profe en tu Casa Quibdó. Recordarles que a pesar de que se acabó el aislamiento obligatorio, estamos ahora en un aislamiento individual responsable y depende de nosotros seguirnos cuidando y evitar que este virus se siga propagando, evitar que hayan rebrotes y que podamos seguir recuperando la economía de manera segura, lavándonos frecuentemente las manos, usando el tapabocas cuando estemos en la calle o en sitios públicos, respetando ese distanciamiento social de por lo menos 2 metros con las otras personas, nada de fiestas, nada de reuniones con aglomeraciones de personas, en fin, todas estas medidas preventivas que hemos venido practicando y aprendiendo a lo largo de estos 5 meses, porque pues es una manera distinta de vivir, porque antes pues nos encantaba saludarnos de beso y abrazo. Entonces pues todas esas prácticas en estos momentos no podemos realizarlas, y para que podamos volver a tenerlas pues debemos seguirnos cuidando hasta que pues los científicos a nivel mundial descubran la vacuna, o digan mejor, porque ya hay varias que han demostrado servir, pero que digan que ya es segura utilizarla y que va a ser efectiva en realidad para prevenir y acabar con este COVID-19. Nos vemos mañana a las 9 en punto de la mañana. Esto es Profe en tu Casa Quibdó. Chao, chao. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Hace poco di una conferencia en una universidad donde un estudiante me dijo que era una lástima que los hombres de Nigeria fueran abusadores como el personaje del padre en mi novela. Le dije que acababa de leer una novela llamada Psicópata Americano. Y era una verdadera lástima que los jóvenes estadounidenses fueran asesinos en serie. No. Obviamente estaba algo molesta cuando dije eso, pero jamás se me habría ocurrido que solo por haber leído una novela donde un personaje es un asesino en serie, de alguna forma él era una representación de todos los estadounidenses. Ahora, no es porque yo sea mejor persona que ese estudiante, sino que debido al poder económico y cultural de Estados Unidos, yo había escuchado muchas historias sobre Estados Unidos. Leí de Tyler Updike, Steinbeck y Gates Kill. No tenía una única historia de Estados Unidos. Hace años, cuando supe que esperaba que los escritores tuvieran infancias infelices para ser exitosos, comencé a pensar sobre cómo podría inventar cosas horribles que mis padres me habían hecho. Pero la verdad es que tuve una infancia muy feliz, llena de risas y amor, y en una familia muy unida. Pero también tuve abuelos que murieron en campos de refugiados. Mi prima Polly murió por falta de atención médica. Mi amiga Coloma murió en un accidente de avión porque los camiones de bomberos no tenían agua. Crecí bajo un régimen militar represivo que daba poco valor a la educación, por lo que mis padres a veces no recibían sus salarios. En mi infancia vi la jalea desaparecer del desayuno, luego la margarina, después el pan se hizo muy costoso, luego se racionó la leche
pero sobre todo, un miedo político generalizado invadió nuestras vidas. Todas estas historias me hacen quien soy, pero si insistimos solo en lo negativo, sería simplificar mi experiencia y omitir muchas otras historias que me formaron. La historia única crea estereotipos, y el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. Hacen de una sola historia la única historia. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también, porque te quiero, yo te protejo. Profe en tu casa. Señora Juana.